Getsemaní. Dios sigue transformando vidas. Si usted viene a Getsemaní, nosotros vamos a amarlo. No importa quién sea, ni cómo se vea, ni lo que haya hecho. En este lugar vamos a amarlo. Visítanos. En calle Jahumade 1211, fraccionamiento Camichines, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Getsemaní. Dios sigue transformando vidas. Testamento, no hay evidencia clara de seguir usando el aceite para recibir el Espíritu Santo de Dios. Y esto es muy importante. Les acabo de hablar un poco del Antiguo Testamento, les acabo de hablar un poco, y hoy quiero que veamos un poco del Nuevo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento no hay evidencia clara de seguir usando el aceite para recibir el Espíritu Santo de Dios. Pero sí hay evidencia de que necesitamos la unción de Dios, la presencia del Espíritu Santo en nuestro cuerpo, en nuestra vida, para hacer la obra de Dios. Hechos capítulo 1, del versículo 6 al 8, síganlo con su vista. Entonces, dice, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis, dice, poder. Y esa es la palabra. Dice, pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y que dice, y hasta lo último de la tierra. O sea, no hay una evidencia de que tengamos que seguir usando el aceite como para recibir el Espíritu Santo, pero sí hay una evidencia de que necesita nuestro cuerpo la presencia del Espíritu Santo en nosotros, de que necesita nuestra vida la presencia del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Hay una evidencia, hay un texto, vamos a buscar. Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2. Vamos a buscar todos, quisiera que buscaran, porque este es un texto muy importante, yo también lo voy a buscar, no lo tengo acá. Hechos capítulo 2, todos a Hechos, capítulo número 2. Trate de ir siguiendo el mensaje hasta el final. Hechos capítulo 2. Dice la Escritura, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, dice, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, dice, llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba, dice, que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban todos como confusos, porque cada uno, escuche, les oía, dice, hablar en su propia lengua, y estaban como atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos, dice, como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar, ¿qué dice? En nuestra lengua. ¿Qué oían hablar? Las maravillas de Dios. Y todos estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué decían? ¿Qué quiere decir? ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? Dice todo esto. El Nuevo Testamento, hermanos, hay una evidencia
de que para hacer la obra de Dios, para hacer cosas de Dios, para vivir en la vida cristiana, necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, la unción de Dios en nuestra vida. Yo entré al seminario y por 4 años, todo esto que les acabo de decir ahora se perdió, se fue diluyendo. Yo entré al seminario, me comí todos los libros, que me los comí así, ¿va? Yo creo que leí casi todos los libros de la biblioteca, sin exagerar, porque me convertí en el bibliotecario. Y por 4 años, todo esto se fue diluyendo. Dejé de pensar en esto que les estoy hablando. No volví a tener ninguna experiencia como estas, no, ni siquiera pensar ni nada. Sí, seguía teniendo la pasión de servir a Dios, seguía teniendo la pasión por enseñar la palabra, y por 4 años todo esto se diluyó. Salgo del seminario, me gradúo. El seminario, los 2 primeros años fueron difíciles, los últimos fueron imposibles. De verdad fue muy difícil para mí estar en el seminario. 2, 3 meses antes de graduarme me corrieron del seminario, ya después les explico por qué me corrieron. Un día que vayan al seminario, yo pinté casi la mitad del seminario, de castigo tras castigo. Yo creo que era malo, ¿verdad? Y ya después les voy a dar más detalles. El asunto que se fue diluyendo todo lo de la obra del Espíritu Santo en mi vida, pero donde yo iba sucedían cosas que no, como estoy en el seminario, no las hilaba. Salgo del seminario, me voy a pastorear una iglesia en San Luis Potosí. Ahí estuve 2 años. La iglesia creció durante esos 2 años. Teníamos que poner en la parte de afuera carpas para que pudiera caber las personas. Por malas decisiones, yo salí de ese lugar, y en el 2003 fue uno de los años más difíciles que nos ha tocado vivir como persona, como matrimonio, como ministerio. 2003. Después de que yo salí de San Luis, me fui a Ciudad Victoria, pensando que yo era Juan Camaney, ¿verdad? Y no, resulta que no era Juan Camaney. En Ciudad Victoria se me acabó todo el dinero que llevábamos, la empezamos a pasar no bien, y después nos regresamos con algunas promesas a Antiguo Morelos, a Ciudad Mante. Ya les he platicado que hubo elecciones en ese lugar. Mis familias son de Ciudad Mante, en Antiguo Morelos, prácticamente el 70-80% de la congregación era mi familia. Hubo votaciones ese día para elegir pastor, y resulta que perdí las elecciones, aunque casi la mayoría era mi familia. Yo casi tenía las cosas casi de la mudanza dentro de la casa pastoral, ¿va? Y resulta que se llevaron a cabo las elecciones y perdí las elecciones. Es increíble, ¿va? Prácticamente era de esas veces que tú dices, yo voy a ganar las elecciones, 70-80% son mi familia dijo que sí iban a votar por mí, y no, votaron en contra mía, los ingratos. Todavía no los perdono. Ya los perdoné. Pero en la noche había otras elecciones en Ciudad Mante, donde también estaba compitiendo para ser pastor. 9 de la noche, 10 de la noche me hablaron y también había perdido las elecciones. Ese día otra vez, como cuando había llegado a Tampico, me sentía triste, me sentía solo, me sentía desesperado y me sentía angustiado. Por primera vez en mi vida no sabía a dónde ir. Volví a agarrar mi mochila, hablé con mi esposa y dice, ¿a dónde vas? Me dice. Dije, voy a Tampico. Dije, ¿ya qué vas? Dije, voy a buscar trabajo. ¿Y por qué? Dijo, porque pues dale igual a dónde ir. No tengo a dónde ir, Ruth. ¿Te acuerdas, Ruth? Agarré mi mochila y me vine hace 15 años a Tampico a buscar trabajo. Empecé a buscar trabajo de lo que había estudiado. Pues dije, mis calificaciones me van a ayudar. No conseguí trabajo en ningún lado, hermanos. En ningún lado. Metí solicitudes a diestra y siniestra. Mi trabajo era buscar trabajo. Compré bloques de solicitudes, en ningún lado. Literalmente me sentía derrotado. Cargaba mi mochila. Ruth se acuerda que siempre cargaba yo una mochila. Y caminando. O sea, por eso usted me ve hasta esta fecha caminando. ¿Me gusta caminar? No, por necesidad. Y caminaba y no encontraba ningún lugar. Me acuerdo que hubo una vez que iba pasando por un lugar donde ya después de haber metido solicitudes desde arriba, querer ganar tanto, y dije, quiero trabajar donde sea. Y se solicita muchacho, decía allí, pues como soy muchacho, ¿verdad? Se solicita muchacho molinero.
Nunca en mi vida había trabajado en una tortillería, molinero, ¿va? Y lo bueno que decía ahí sin experiencia, ese soy yo. Y ya fui ahí, le dije, quiero trabajo. Y me dice, sí, llena la solicitud. Lógicamente no puse todo lo que había estudiado, nomás estudio secundaria, ¿va? Pues no vaya a poner lo demás y no vayan a querer contratar. ¿Y cuánto quiere ganar? Lo que usted me quiera pagar, ¿va? Y empecé a trabajar de molinero. Entraba a las 3, 4 de la mañana. No sabía hacer nada, ahí me enseñaron a poner el nixtamal, a moler, a repartir la masa. Salía a 5 o 6 de la tarde, llegaba a la casa todo amolado, ¿va? Ganaba 100 pesos, creo, ¿verdad? 100 pesos ganaba al día. Y después me dijeron, ¿cómo te vienes? Le dije, pues caminando me vengo de la casa. Caminando, sí, caminando, te presto una bicicleta. Yo no les quería decir que no sabía manejar bicicleta. Le dije, bueno, préstamela. Me prestaron la bicicleta. ¿Saben cómo llegué a la casa con la bicicleta? Dije, ahí voy con la bicicleta. Vivía por la Borreguera en ese tiempo. Así es que ya se imaginan, trabajaba por la Curva, Texas. Ese día fueron tiempos muy difíciles y en ese tiempo Ruth se embarazó de Itzel. Por eso sé que tengo 15 años de que llegué acá. Y fueron tiempos muy complicados, ¿no? No recuerdo que Ruth haya ido al ginecólogo y fue de los embarazos perfectos, increíble, ¿verdad? Hasta el último día del embarazo, Ruth vendió pemoles, todavía sigue vendiendo pemoles, ¿verdad? Le marcó la vendida de pemoles. Hasta el último día siguió vendiendo pemoles. Y fueron tiempos muy complicados porque durante ese tiempo yo no quería ir a la iglesia. Yo no iba a la iglesia. Ellos iban a la iglesia. Mi esposa iba a la iglesia junto con mi hija Ruth y pues ella en la panza. Yo no quería ir a la iglesia. Yo tenía coraje con Dios. Yo tenía coraje con Dios. Yo no iba a la iglesia, me quedaba en la casa y me sentía en un hoyo, me sentía en un vacío muy profundo. Lógicamente mi vida espiritual durante el 2003 era terrible, no platicaba con Dios, no leía la Biblia, no me congregaba. Me daba coraje cuando veía que los hermanos iban a la iglesia y los veía contentos, ¿verdad? Los veía felices y ¿por qué yo no soy feliz? ¿Verdad? ¿Por qué yo no soy feliz? ¿Por qué a mí me va mal? ¿Verdad? Y recuerdo que fueron años que no teníamos dinero. Recuerdo que una vecina de atrás vivía en una casa de palitos y ella le dijimos, no tenemos ni agua para darle un biberón después de que nació Itzel, para hacer un biberón, no teníamos ni dinero para comprar agua. Fueron años muy complicados. Yo le pedí perdón a Dios tiempo después, que ya dije, Señor, quiero que me saques de esta situación. Le pedí perdón al Señor. Le pedí perdón desde que el kinder, yo creo, las paletas que me robé en la primaria, todo. Yo quería, ¿qué sapo pisé? ¿Qué sapo pisé para estar viviendo la situación que estoy viviendo? Y recuerdo que volvió a resurgir algo. Tiempo después volví a ir a alguna congregación. Ya Ruth después hablará un poco más de su testimonio. Empecé a congregarme en algunas iglesias. Como allá me sentaba hasta el final, escuchaba la predicación. Otra vez volvió a surgir un poco el interés por buscar al Señor. Volvimos a buscar, empecé a ver que había otra cosa más que yo no tenía como pastor o como predicador, como cristiano. Tiempo después empezamos a ir a predicar a Lomas del Real. Allá fue donde llegamos tiempo después con nuestros hermanos. Y en ese tiempo de búsqueda y de oscuridad, muchos de los pecados que yo había dejado de hacer, los volví a hacer. Muchas de las cosas como matrimonio estaban por los suelos, no nos llevábamos bien, no era buen matrimonio, estábamos escasamente a punto de separarnos, no era yo un buen padre con mis 2 hijas en ese tiempo, no era un buen cristiano, ni tampoco yo le echaba ganas, predicaba, pero no era más que eso. En esa búsqueda yo recuerdo que fui a un retiro, a los que le llaman encuentros. Si usted no ha ido, vaya. Fui a un retiro. El retiro, lo único que yo fui al retiro nada más era para investigar. ¿Qué les daban en el encuentro? Que cuando las personas llegaban,
llegaban diferentes. Dijo, ¿qué les dan? Se rumoraba que algo le echaban al agua, ¿qué era? De Jamaica. Sí es Jamaica la roja. Jamaica. Se rumoraba que algo le echaban al agua de Jamaica, porque qué raro que nada más agua de Jamaica daban, decía, ¿ah? Entonces, lógicamente, cuando yo llegué, dije, no tomaré agua de Jamaica. O sea, qué raro que el viernes nos dan agua de Jamaica, el sábado nos dan agua de Jamaica, sí. Dije que no vayan a dar agua de Jamaica el domingo porque sí le echan algo entonces. Y nos dieron el agua de Jamaica. Dije, no voy a tomar agua de Jamaica. Entonces yo empecé a notar todo. ¿Qué hacen en el encuentro? ¿Qué hace todo? No me toques. Y así. De verdad. Pienso que fui etiquetado por el que no quieren que lo toquen, ¿verdad? Nada. Y hasta hice tiempo. Pero había llevado yo un compañero, Joel Vargas. Hombre, el hermano Joel Vargas, desde que llegó el Espíritu Santo lo tumbaba, se levantaba. O sea, el domingo por la mañana yo estaba debajo de un árbol y se me acerca Joel Vargas y me dice, pastor, como que no lo noto convencido, me dijo. Entonces yo digo, se me nota, o sea, se me nota que no estoy convencido. Así es que cuando usted venga a la iglesia y no le guste, trate de reír o de aplaudir para que no se le note de perdido, trate de disimular un poquito. Yo no supe disimular y entonces yo dije, se me nota. Entonces yo recuerdo que ese día, ahí debajo del árbol, yo le dije al Señor, pues Señor, pues pagué 500 pesos, Señor, a este retiro y te perdió que valga la pena los 500 pesos. No dije eso, la verdad que no dije eso. Estando debajo del árbol, yo le dije, Señor, tú lo sabes todo. Y tú sabes el hombre que soy ahorita. No soy un buen padre, no soy un buen esposo, el ministerio está acabado y soy muy pecador. Hago muchas cosas malas. Y yo le dije, pero si tú en este día, tú tienes algo para mí, le dije, a mí me gustaría que tú me lo dieras, le dije, porque no quiero seguir mi vida así. Y yo recuerdo que ese día algo me empezó a suceder, porque igual, así como ahora, yo empecé a llorar y ya no supe más las predicaciones. Ese día no supe cómo me subí al autobús. Yo crecí siendo muy conservador y no supe cómo me subía al autobús, pero mi cerebro iba consciente. Yo fui consciente de todo. Me subieron al autobús, todos se bajaron ese día. Yo no pude bajarme, mis piernas no me respondían. Los sugieres fueron a ver si alguien se había quedado y me había quedado yo. Todos se habían bajado y yo recuerdo que les hice así y dije, hay alguien allá adentro, y fueron por mí, me bajaron cargado. Yo recuerdo que cuando ellos entraron al templo donde estaba haciendo el recibimiento, de esta parte de aquí para acá, como si algo gordo se me hubiera hecho, ya esto algo gordo, y mis manos, yo no levantaba las manos ni para cantar, ni para nada. Y mis manos se me levantaron, mis dos manos se me levantaron, mis pies se me levantaron, yo quedé tieso, lo que es la parte de la rodilla, lo que es la parte de acá, mis manos levantadas, entraron, todas las personas me llevaron, me sentaron en esta parte de aquí, y estando allí, mi cerebro estaba pensando, ¿qué me está pasando? O sea, ¿qué me está pasando? Tratando de buscar en la Biblia, tratando de encontrar, que estudié 4 años en un seminario, hermanos, tratando de buscar, de encontrar qué me está pasando. Yo sabía que nadie me había tocado, no había tomado el agua de Jamaica, fui muy selectivo. ¿Qué me está pasando? Mi cerebro seguía pensando qué me estaba pasando. Estuve toda la reunión así, toda la reunión así. Pasaron todos los que habían ido al retiro, casi se terminaba la reunión y el pastor que estaba dirigiendo dice, vamos a pasar a la persona que está allá para que dé su testimonio. Pues ya casi que se querían ir, yo me imagino, ¿no?
Entonces me agarran otra vez, los sugieres y me ponen aquí enfrente. Yo seguía teniendo mis pies así, yo no podía pararme, mis manos estaban levantadas. ¿Pueden imaginarse esta escena? O sea, no podía pararme. La iglesia era todo tranquilo, o sea, nada, todo tranquilo. Y yo allí, mi cerebro estaba pensando, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué me está sucediendo? Mi esposa en una de las bancas que estaba allá, y me pusieron el micrófono. Yo no pude hablar. Yo intentaba, mi cerebro intentaba mandar palabras a mi boca. Yo no pude hablar, no podía hablar, intentaba hablar, no podía hablar. A lo lejos veo que viene un rayo, así lo describo. Venía como un rayo a lo lejos, y el rayo venía, o sea, yo veía el rayo que venía. Yo vi que en esta parte de aquí, como a una altura, aquí veía un velo, porque el rayo venía, pero no lo veía tan claro. Entonces el rayo venía, pero el rayo venía sobre mí. Cuando el rayo viene sobre mí, entra como si entrara en mi cabeza, atraviesa el velo, entra en mi cabeza, y sentí que me moría. Me pegó un grito muy recio. Mi esposa estaba allí, pienso que se han de ver espantado. Cuando pego el grito, lógicamente al pegar un grito bien fuerte, los sugieres me sueltan, y lo que caigo, de golpe en el piso. Cuando caigo en el piso, como si algo caliente me cayera encima de mí y me estaba quemando. Yo empecé a gritar, o sea, gritar. No era que quería, estaba gritando, me dolía. Yo recuerdo que muchos meses antes, yo veía cosas de estas y yo decía, Señor, si algún día me vas a tocar, me gustaría que no me despeinaras, por favor. Dios no me escuchó. Estaba allí, o sea, despeinado, tirado en el piso, con mocos por todos lados, yo creo, porque estaba llorando. Y creo que les fastidié a lo mejor a la congregación y me hicieron así como que un ladito, ya me sentaron otra vez allá. Sí, yo sé, hermana. Después, cuando ya eso se retiró, ya todos se habían ido de la congregación. Vi a Ruth y vi a Itzel allí enfrente de mí. Yo creo que estaban espantadas, no sé qué pasó, porque ellas estaban allí y mi esposa, yo no hablé nada, creo que las abracé, me subí al carro, me senté. Esa noche no pude dormir. Y pensando, porque hasta ese día yo era muy conservador de todo lo que les estoy hablando. Muy conservador, exageradamente conservador. Pero ese día marcó mi vida. Algo me pasó, no solamente fue una experiencia. Yo siento que ese día Dios, como si hubiera prendido una llama. Antes yo batallaba para dar una palabra de parte de Dios. Ese día Dios prendió una llama y algo me sucedió, porque desde ahí yo empecé a tener una comunión con Dios real, genuina. Me convertí en un hombre real y genuino, no solamente delante de Dios, sino delante de las personas. Cambié como esposo con Ruth, y Ruth sabe que ese día marcó mi vida. Cambié con mis hijas, y pues con mis hijos después de los que vinieron. Y cambió el ministerio, porque de raíz de ahí, como que si el ministerio se hubiera prendido, esa es la palabra que ellos, como si algo le hubiera prendido. Una de las cosas que nosotros necesitamos, más allá de todas las demás, es el Espíritu Santo. Necesitamos la unción de Dios, hermanos, y esto es real. Y yo escribí algo aquí. Ya sea que usted quiera entregarle hoy su vida a Cristo, lo que usted necesita es el Espíritu Santo. Ya sea que usted quiera servir a Dios, lo que usted necesita es la unción del Espíritu Santo. Ya sea que usted quiera un cambio en la vida que lleva hasta este día, lo que usted necesita es la unción del Espíritu Santo. Y ya sea que usted quiera más de Dios, lo que necesita usted es la unción del Espíritu Santo. Y eso yo no lo puedo dar. Eso solamente lo da Dios. Cierre sus ojos un momento. Eso no lo puedo dar yo, pero sí quiero darle todo esto que les he hablado en esta mañana, porque lo que usted necesita lo tiene Dios, y Él dice en la Biblia que lo da.
Dice la Biblia que el Espíritu Santo Él lo da. Dice, no necesitamos dinero, no necesitamos comprarlo, no necesitamos ir a tierras lejanas. Dice la Biblia que Él da al Espíritu Santo a quien se lo pide, dice. Cuando nosotros le entregamos nuestras vidas a Cristo, Él nos selló con su Espíritu Santo. Pero si tú ya le entregaste tu vida a Cristo y te has identificado con algunas palabras que yo he dicho de lo que a mí me pasaba, el Espíritu Santo puede volver a llenar tu vida, restaurarla, restaurar tu matrimonio, restaurar tu persona, restaurar todo lo que pareciera que a este tiempo nadie puede cambiar. Y si te has sentido en un hoyo y en un vacío, el Espíritu Santo es el único que puede sacarte y transformarte tu vida. Ahí en tu lugar con tus palabras, dile a Él, dile Espíritu Santo, si tú tienes algo para mí, dile dámelo. Dile dámelo, dile. Espíritu Santo, si tú tienes algo para mí, dile dámelo en esta hora. Dile yo lo quiero recibir. Él conoce la vida que llevas. Él conoce tus anhelos, Él conoce tus luchas, pero Él quiere ayudarte y Él es real. Es la promesa que Jesucristo nos dejó. Jesús anduvo 3 años con sus discípulos, pero la promesa del Espíritu Santo es que Él se iba a quedar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Él es nuestro consolador. Él nos va a guiar, dice, a toda la verdad. Ahí en tu lugar, como tú oras, como tú eres, no necesitas hacerlo como los demás. Necesitas ser tú. Y no necesitas recibir lo que otros reciben. Tú recibes lo que tú necesitas recibir. ¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga. Mi nombre es Maximino Hernández, ella es mi esposa Ruth Tinajero. Somos pastores de la iglesia Getsemaní. Getsemaní es un lugar donde los heridos, los frustrados, los confundidos encuentran ayuda y esperanza. Si usted viene a Getsemaní, nosotros vamos a amarle, no importa quién sea ni cómo se vea. En este lugar vamos a amarle. Visítanos. Dios sigue transformando vidas. Hasta la próxima.